Hola, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica. Soy Iván Noreto, anfitrión. Vamos a hablar sobre el poder político y el poder financiero. Vamos a analizar esta columna que salió en el diario de Almería, sí, el lunes 12 de, sí, el lunes 12 de junio. Sí, aquí está. Aquí puedes ver la columna que aparece justamente aquí, en el diario de Almería. Acá está, perdón, el 30 de mayo de 2023. Acá está. Vamos a analizarlo. ¿Qué les parece? ¿Ves? Aquí está. Espero que sea algo corto. Voy a tratar de sintetizarlo. Bueno, lo que nos dice esta columna en el diario de Almería es lo siguiente. El poder político y el poder financiero. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero vamos a ahondar un poco más. El poder político son justamente el Estado, los gobernantes, que son elegidos, entre comillas, por nosotros, ¿no? Bueno, nosotros los elegimos, pero alguien nos los escoge para que nosotros elijamos ahí. Alguien nos escoge lo que vamos a elegir. ¿Y quién es ese? El poder financiero. Las grandes corporaciones que están dominadas por unas 13 a 12 familias a nivel global. También sucede lo mismo aquí en Perú a nivel local. Algo parecido, algo parecido. Te recomiendo ver el Casa Oligarcas. En en el Blogspot, ahí vas a encontrarlo. Bueno, entonces eso es lo que aparece. ¿M? El poder financiero y el poder político. Y nos hacen creer que nosotros escogemos a nuestros representantes. Si decimos algo a lo contrario, algo diferente, algo contrario, disculpa, estoy algo cansado. Si decimos algo contrario a eso, YouTube nos censura porque nos volvemos conspiranoicos. Sí, nos volvemos conspiranoicos si decimos que cuestionamos, ¿sí? Al cuestionar el hecho de que un pueblo escoge a sus representantes, nos volveremos, pues, conspiranoicos. Lo mejor es decir que los pueblos escogen a sus representantes, que no hay ninguna injerencia externa y que, por lo tanto, hay una democracia. Hay una democracia. Bueno, quizás hayan algunas libertades de los cuales todavía podamos gozar. Sí, podemos usar alguna de esas libertades. Quizás existan, pero de ahí a que el sistema político sea 100% democrático, em, ni práctica ni teóricamente funciona así. La teoría más cuerda, la teoría más consistente, la de Polibio, era bien claro. Existían las tres formas de poder, de gobierno, existían en un mismo sistema, coexisten. El equilibrio está en que estas formas se balancean entre sí. ¿M? El poder de los muchos, el poder de los pocos y el poder de uno. Bueno, eh, podemos ahondar de eso en otra ocasión. En otra ocasión. Por ahora vamos a hablar de esto. Vamos frente a la columna. ¿Sí? Todos los países sujetos al dólar americano, están en una situación económica muy delicada. En efecto, el presidente de USA, el señor Biden, ha solicitado el aumento del techo de la deuda pública, hoy limitado a 32 billones, o sea, 32.000 millares de dólares. Es decir, poder imprimir más papel para pagar a los funcionarios. No hay cómo pagar a la gente, cómo pagar a los empleados públicos, cómo pagar los compromisos del Estado con las industrias, cómo pagar los bonos de deuda del Estado que llegan a la expiración. Pronto van a vencerse los bonos y tienen que pagarse, los bonos de deuda pública. ¿Cómo pagar los intereses de esos créditos? O sea, no solamente es pagar el bono, pagar también los intereses del bono. ¿Mm? Aquí está. El no honrar este conjunto, el no honrar todas estas deudas, estos pasivos, va a crear una desconfianza hacia el dólar. O sea, si no tiene o esos 32 billones de dólares para pagar a los empleados públicos, para pagar planilla, para pagar las deudas con las industrias, los compromisos con las industrias,
¿no? O sea, los contratos que se han hecho con las corporaciones, con las industrias, ¿no? Con las fábricas, ¿no? Los contratos que se han hecho para pagar eso, para pagar los bonos, para pagar la deuda, o sea, para pagar eh, las, las cartas, los contratos, para pagar los contratos que ha hecho con el sector privado, para pagar la deuda que tiene con el sector privado, el interés de la deuda que tiene con el sector privado, para pagar todo eso, va a crear una desconfianza hacia el dólar. Le van a preguntar, ¿qué? ¿No tienes dólares? ¿No puedes imprimir? ¿No se puede? ¿Qué? ¿No tienes con qué respaldar la emisión de dólares? Es decir, porque sabemos muy bien que todo eso es papel. Entonces le van a decir, no tienes con qué respaldar ese papel. Significa que si me pagas $100, solamente me vas a dar papel y que no está respaldado en nada. Eso significa, por eso no lo puedes imprimir, porque no tienes con qué respaldar. A eso le están diciendo. Y esto ocasionaría que las reservas de Estados Unidos, que detiene cada país, que tiene cada país, pierda el valor adquisitivo. Bueno, que las reservas de Estados Unidos de dólares que cada país tiene en dólares pierdan valor adquisitivo. O sea, un país que ha puesto todo, una buena parte de sus reservas en dólares, van a perder bastante cuando el dólar caiga. Es lo que estamos viendo con la crisis bancaria. Solamente ha puesto su dinero en un banco. Eso me llamó la atención. Los demás bancos han quitado el dinero. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de bancos tiene comprado bonos del gobierno. Justamente los bancos compran bonos del gobierno porque de ahí sale también para pagar. Sí, sale para pagar. Es lo que expliqué una vez cuando hablé sobre el tema de la... Hice una ponencia yo en el Congreso Internacional de Derecho Laboral, Derecho del Trabajo, una ponencia sobre los repartimientos y las encomiendas en los nuevos FPs, ¿no? Hice eso, ¿no? O sea, hice una equiparación para que se den cuenta que siempre el sistema es igual, ¿no? Solamente que cambia la tecnología, ¿no? Cambia eso. Y sucede que muchas empresas compran bonos del gobierno para con eso poder pagar las deudas que ellos tienen. Te compro bonos por 1.000 millones, de intereses me vas a dar 100 o 150 y con esos intereses voy a pagar las pensiones, las rentas vitalicias. ¿No? Con esos intereses con eso que voy a ganar de intereses, o sea, los intereses que el Estado me va a pagar por los bonos que le compre. Por eso voy a pagar mis necesidades inmediatas, perdón, las necesidades inmediatas de la empresa. Pero ¿qué pasa si no puede pagar? Entonces la empresa no va a tener de dónde sacar ese dinero, esos 100 millones que necesitaba, para pagar su planilla o para pagar ciertas existencias, ciertas mercaderías, ciertos servicios. No, no va a tener. Por eso confían de que el Estado siga dando dinero, porque el Estado es el que en verdad sostiene el sistema. El sistema de AFP lo sostiene el Estado. Sí, pues dicen que está privatizado. Sí, está privatizado, pero igual el dinero, una buena parte del dinero viene del gobierno a través de estos bonos. Y el sistema estatal público también es del Estado. También el Estado mantiene. El Estado mantiene el sistema público de pensiones, también mantiene el sistema privado. ¿Ves? Bueno, por eso, pues si el Estado cae, si el Estado pierde poder adquisitivo, si la moneda pierde poder, también el privado, porque el privado depende del Estado. Los más poderosos dependen del Estado. ¿Sí? Y eso es lo que nos quiere decir este escrito, esta columna de opinión. Biden necesita el acuerdo de los senadores republicanos para aumentar el techo de la deuda pública. Una vez que obtenga el acuerdo político, la Reserva Federal imprimirá los billetes, hasta donde se acordó. Y eso se suma a los billetes que ya están en circulación. Pero para eso necesita el acuerdo de los republicanos, y Biden es demócrata. Los republicanos son de derecha y los demócratas son de izquierda. El Banco de la Reserva Federal nació en 1913, el mismo año de la muerte del banquero JP Morgan. Ya sabemos, ¿no? La empresa JP Morgan, ya, bueno. En su mismo año de muerte,
nace la Reserva Federal. Y en ese año se creó la Fundación Rockefeller. ¿Eh? Ahí está. Ya tiene algo de sentido, ¿no? Cómo estas élites manejan. La Fed, la Reserva Federal, se compone de agencias regulatorias bancarias con propiedad de acciones en las principales 25 sociedades de carteras bancarias de USA. Por motivos de seguridad nacional, no se pueden publicar los nombres de estos accionistas. Es decir, no se puede poner de cara a la galería a los patriarcas de la oligarquía internacional. Por motivos de seguridad, tú no sabes quiénes son los accionistas de la Reserva Federal que emite el dinero, el dólar, que muchos están usando. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque son los poderosos, son la élite, la oligarquía internacional. Y ellos no pueden ser expuestos. Esta gente muy, muy poderosa, te aseguro que no aparece en la revista Forbes, del ranking de los más ricos. No va a aparecer. Hasta ahí llega la reserva. Más parece la reserva, información reservada, ¿no? Por algo se llama reserva, reserva federal, ¿no? Porque reserva porque está guardado, ¿no? El dinero está, el oro, el respaldo está guardado, ¿no? Está reserva. También porque está reservado. Más parece que es por lo reservado que por la bóveda, que se llama reserva. Pero como sabemos, eso es lo que pasa. No se pueden publicar los nombres de estos accionistas, que son de las 25 sociedades de carteras, ¿no? bancarias de USA. O sea, la élite financiera, que justamente no te sorprenda que también tenga que ver con los sultanes del poder tecnológico. Es sabido que muchos de los accionistas de la Fed, a través de sus bancos, residen en Europa. Una de sus componentes es Trust Corporation, US, fundada en 1853 y ahora propiedad del Banco de América, donde Soros también ha hecho inversiones. Creo que ya la sacó. Bueno, este Trust Corporation es un depósito importante de la riqueza de la oligarquía propietaria de estos holding bancarios. Se destacan aquí en este trust, ¿m? que es propiedad del Banco de América, o sea, en esta oligarquía de holding bancarios, o sea, la élite financiera, la élite global, ahí se destacan, agárrate bien, Walter Rothschild, ya hemos hablado de los Rothschild, ¿m? que fue director corporativo y fideicomisario honorario de ese trust. Es decir, era el que llenaba la bóveda, ese era el fideicomisario. ¿Ves? Ese era. Los otros directores fueron Daniel Davison, de JP Morgan Chase, Richard Tucker, de Epson Móvil, que te suene el apellido Tucker, ¿no? Ya. Daniel Roberts, de Citigroup, y Marshall Schwartz, de Morgan Stanley. J.W. McAllister, un miembro de la industria petrolera con vínculos en The House de Saud, en la casa de Saud, la casa de los petromonarcas de Arabia Saudita, la House de Saud, es decir, los petromonarcas, la casa de Saud, de los príncipes Abdelaziz, los reyes de Arabia, esa casa reinante. Este señor J.W. McAllister, este miembro de la industria petrolera con vínculos en la casa de Saud, escribió en Ripper Dagrim que 8 familias, de las cuales 4 residen en Estados Unidos, son banqueros saudíes que detenían el 80% de la propiedad del Banco de Reserva Federal. Acá está. 8 familias, de las cuales 4 residen en Estados Unidos. Son banqueros saudíes que tienen el 80%, las 4/5 partes de la propiedad del Banco de Reserva Federal. Está dominado por
los banqueros saudíes, que de hecho rinden pleitesía, son súbditos de la casa de Saud. Suena medio bíblico, ¿no? La casa de Saud. Bueno, ellos son 8 familias. Mm. La mitad de esas familias están fuera de USA y la otra mitad, o sea, 4, están en Estados Unidos. Son los Saud. Están relacionados con la casa de Saud. Acá está. Es la propiedad del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que es la rama más poderosa de la Fed. Detenta el 80% de ese banco, la rama más poderosa de la Reserva Federal. También tenemos a Goldman Sachs, ¿sí? Ahí está, Goldman Sachs. Ya, creo que ha habido una situación aquí en Perú, ¿no? Con Goldman Sachs y unos contratos en un ministerio. Bueno, ya, puedes googlear. También tenemos a Goldman Sachs, a Rockefeller, los Lehman, los Kuhn Loeb de Nueva York, los Rothschild de París y Londres, los cuales también hemos hablado, los Warburg de Hamburgo. Durante la guerra ellos estaban a ambos lados de los que pactaron la paz. Después de la Guerra Mundial, creo que fue. Warburg son la casa que mira al oriente. Ujú. Hay un libro muy interesante que se llama, ¿cómo se titula el libro este? Narcotráfico S.A. Y habla de varios banqueros, así de EIRL, así se llama. Hay un libro. Lo puedes encontrar, es fácil de encontrar en el Jirón Amazonas, aquí en Lima. Ya. Habla de varios de estos banqueros, menciona varios de estos banqueros, ¿eh? A varios. Ujú. Están los Lázaro, está los Lázaro de París, está y el Israel Moshe Seish de Roma, ¿no? Estos son accionistas, ¿no? Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman, Loeb, Rothschild, Warburg, Lazar y el Israel Moses Seish de Roma son accionistas. El contador público certificado, Thomas Shaw, confirmó lo escrito por McAllister y agrega que William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff y James Stillman, ojo, estos son peatones del Mar Rojo, entre las personas que poseen numerosas acciones de la Reserva Federal estadounidense y que además 10 bancos controlan las 12 sucursales del Banco de Reserva Federal. Estos son peatones del Mar Rojo, ojo, son házaros. Bueno, este señor, este contador, nombró a NM, o sea, Nathan Meyer Rothschild, de Londres, Rothschild Bank de Berlín, Barbum Bank de Hamburgo, Barbum Bank de Ámsterdam, Lehman Brothers de Nueva York, Lazar Freres de París, Kuhn Love Bank de Nueva York, Israel Moshe Safe Bank de Italia, Goldman Sachs de Nueva York, JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Los Chiefs están emparentados con Kun Loeb. En verdad todos están emparentados entre sí. Es una oligarquía, así como lo que hay en Perú, que expliqué en el caso oligarcas y que me decían que eso no existía, ¿ya? Ya, sí. No, no existe, no existe. Y al final terminaron los que negaban lo que yo había investigado, terminaron trabajando muchos para esta gente. Bueno, a nivel Perú, ¿no? A nivel Perú. Sí. Y lo único que buscaban era asimilarse. Y parte de eso era negar la existencia de lo que decía el caso Ligarcas para poderse asimilar, ¿no? Si te contara todo lo que he vivido. Bueno, los Stillman están vinculados a Citigroup, que se asoció con el clan Rockefeller a principios de siglo. Según Eustace Mullins, llegó a las mismas conclusiones con su informe, Los secretos de la Reserva Federal, en el que muestra organigramas que vinculan a la Fed y ejercen sobre la economía mundial, sí, que vinculan a la Fed y los bancos miembros con las familias Rothschild, Warburg, Rockefeller y otros.
Esta es la élite global, la misma élite que apuesta por la ideología de género, el ecologismo, que comas insectos, ¿ya? La Agenda 2030, ya, esa misma élite, ¿m? Que financia a las izquierdas de varios países, izquierdas que se dicen revolucionarias, esa misma élite. Bueno. Y el control que estas familias de banqueros ejercen sobre la economía global no puede subestimarse. Este conglomerado de corporativos financieros protegen cualquier información que exponga a este cártel de la banca central privada, ¿m? En particular en los que son sus relaciones políticas, pero los hechos permanecen. El banquero Mayer Amsen Rothschild, que vivió entre 1743 y 1812, dijo: denme el derecho de emitir y controlar la moneda de una nación, y luego no me importará quién haga sus leyes. Si la política no posee el poder financiero, el poder político es solo una ilusión. Me parece muy buena esa última frase. Si la política no posee el poder financiero, el poder político es solo una ilusión. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Ya hemos hablado también del señoriaje, de las colonias actuales de África. No importa quién dé el golpe de estado mañana, el oro debe fluir hacia la bóveda de París. Gane quien gane. Al final, nada cambia. Algo parecido pasa acá, pero menos brutal, más sofisticado. ¿M? Eso es el poder político y el poder financiero. Espero que te haya gustado este vídeo, así que dale like por favor y difunde esta nota. Esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.